Información inmediata. En medio de la crisis eléctrica que derivó en hasta 14 horas diarias de apagones, el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca se extenderá desde el 1 hasta el 4 de noviembre y a esto se suma la suspensión de la jornada laboral del 31 de octubre para el sector público y privado. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña aquí en nuestros estudios el ingeniero Carlos Tapia, él es subsecretario de Competitividad y Fomento del Ministerio de Turismo. Ingeniero Tapia, muy buenas noches y gracias por estar aquí junto a nosotros en FM Mundo. Buenas noches y muchísimas gracias a su gentil invitación. Buenas noches también a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de la señal de FM Mundo. Y bueno, como lo dije hace un momento, ingeniero Tapia, ya estamos a puertas de uno de los feriados más largos que tenemos aquí en el país, sí, o el más largo ahora que se ha aumentado pues este día que se suspendió la jornada laboral de forma obligatoria para empleados del sector público y privado. Mi pregunta es, ¿qué tanto puede ayudar al sector turístico esta decisión de última hora? Bueno, los feriados son bastante importantes para la actividad turística en el país. La actividad turística es cíclica, tiene sus momentos de pico, también tiene unos momentos en donde, por ejemplo, inicios de clases, en donde a veces baja un poco más la ocupación. Entonces, el sector turístico y el Ministerio de Turismo se prepara con mucha anticipación para poder impulsar que en estas fechas, donde ya per se por el feriado existe mayor consumo, podamos brindar todos los servicios. Entonces, la industria en realidad tiene unas expectativas muy altas respecto del feriado que se viene. Sin embargo, la decisión del señor presidente de suspender la jornada laboral el día 31 tiene una finalidad especial y es que el viajero, el visitante, pueda planificar y aprovechar mucho más de estos días para poder recorrer mucho más del país, para poder recorrer mucho más las ciudades, para poder hacer varias visitaciones y aprovechar mucho más de los atractivos que tiene el país. Así que, en realidad, desde la industria y desde el Ministerio de Turismo estamos muy expectantes de que en verdad estos feriados y que es el más largo, pueda ayudar de cierta manera a recuperar los números de gasto promedio en el país y poder un poco reactivar más la economía del sector turístico. Pero usted considera, ingeniero Tapia, que los ciudadanos tienen hoy por hoy la capacidad de salir a hacer turismo cuando el país se enfrenta a una situación bastante compleja. No solamente pues está el tema de los cortes de energía, que es una crisis grave que estamos afrontando, sino también el tema de la inseguridad, que ya viene también hace un buen tiempo, y como consecuencia pues obviamente las afectaciones económicas para todos los ecuatorianos, sin ninguna distinción, porque todos estamos siendo afectados en nuestra economía. Un día más, ¿va a cambiar la situación? ¿Vamos a poder todos salir a hacer turismo? ¿Con qué plata? Hay algunas medidas que están enfocadas justamente para impulsar un poco más el consumo del turista. Por ejemplo, la medida de reducir el IVA del 15 al 8%, ahora con una reducción de 7 puntos porcentuales en el IVA, por ejemplo, para una familia promedio de 4. Pero ahí quiero recalcar algo, y perdón que le interrumpe. Ahí quiero recalcar que el IVA sí se va a bajar del 15 al 8% durante los días de feriado, pero no este 31. Es correcto, pero lo que es importante, y esto con unas mesas técnicas con el Servicio de Rentas Internas, es que el hecho generador de la reducción del IVA es el momento en que se emite la factura. Es decir, si por ejemplo una familia de 5 personas dice, bueno, vamos a aprovechar desde el jueves y vamos a viajar, pero vamos a hacer el checkout el día domingo o el día lunes, que estamos en medio del feriado, es en el momento en el que se le aplica la reducción de la tarifa. Es decir, si la factura efectivamente sale el día jueves, jueves 31, tarifa normal. Pero si las facturas se emiten durante los días del feriado, aplica el régimen de la reducción del IVA. Entonces, un poco la medida está pensada para incentivar el consumo. Adicionalmente, como les decía, la actividad es cíclica y el sector turístico se ha preparado con mucha antelación para el feriado, han generado mucha expectativa respecto a la reservación. Y lo que pasa ahora es que cambia un poco la mentalidad del consumidor y eso es bien interesante. A veces cuando tenemos pocos días de feriado, gente dice, chuta, como irnos a la playa o como hacer un viaje más largo, no conviene mucho porque toca hacer el viaje,
mucho tráfico de ida, tráfico de regreso. Ahora, con la extensión de un día más de feriado, los movimientos cambian. La gente tiene mucha más holgura para hacer varios días de visitación. Y eso, al final del día, estamos convencidos de que va a generar un impacto positivo en la movilidad de las Pero personas. los cortes de energía son de 14 horas, mi ingeniero Tapia, y esto evidentemente afecta y limita al sector turístico. Sí. Imagínese, además que no se están cumpliendo ni siquiera con los horarios. Hace poco teníamos un entrevistado, el economista Fausto Ortiz, lo escuchaba. Sí. Yo también lo he vivido. No se están cumpliendo los horarios que nos están entregando. Entonces, por ejemplo, un negocio pequeño que da servicios turísticos, ¿cómo puede programarse? ¿Cómo podemos hablar de que se están programando si en realidad no saben cuándo va a venir la luz, cuándo les van a cortar? ¿Cómo pueden ellos ofrecer un buen servicio a sus clientes si estamos viviendo esto? Es correcto. El sector turístico, como le decía, tiene mucha expectativa respecto de los feriados, y lo que pasa siempre todos los años es que con mucha antelación, varias semanas, varios meses, se preparan para poder atender a sus visitantes. Sí, esto me lo ha dicho, pero lo que quiero saber es qué pasa con esto de las 14 horas, o sea, ¿por qué no se toman medidas con respecto a esto? Justo eso iba. La primera es que hemos visto que muchos de los negocios turísticos, con mucha antelación, como tienen planificado el feriado, han preparado sus establecimientos turísticos para poder tener sistemas alternativos de generación eléctrica, los generadores. Pero en segundo, una vez que se planificó la medida en una reunión técnica con el Ministerio de Energía, se han priorizado varios destinos turísticos que son los que generalmente tienen una mayor demanda y acogida de visitantes, para que la planificación de los horarios de corte o la disponibilidad de las horas de corte que se van a realizar durante el feriado pueda permitirle a la actividad turística desarrollarse, no diría con normalidad, pero sí con mayores facilidades frente a la situación muy complicada que está viviendo el país. La verdad es que el país está viviendo una época de estiaje muy compleja. Sin embargo, estos momentos del feriado es cuando más podemos incentivar a la industria para que pueda desarrollarse. Le hago una consulta. Por ejemplo, la gente por lo general va a la playa. Eso significa que en determinados sectores donde siempre hay mucho turismo, donde la gente va a ir a relajarse, ¿se va a tomar en cuenta reducir el número de los cortes, las horas de los cortes de energía? Bueno, la medida sí está a cargo. ¿O se las va a adecuar? Exactamente. La medida está a cargo del Ministerio de Energía. Sin embargo, al priorizar nosotros los destinos, ya le ponemos en el radar al Ministerio de Energía en el momento de que realice los cortes, la programación de los cortes y los horarios de los cortes. Adicionalmente, tomando esto en cuenta. Tomando esto en cuenta, la priorización de los destinos. Efectivamente, si que eso es lo importante. Sí, entonces, un poco la propuesta es que existe esta mixtura, ¿no es cierto?, entre la preparación que tiene el sector turístico para poder recibir a sus visitantes, junto con una planificación con el Ministerio de Energías para poder generar esta programación que permita desarrollar la actividad de manera mucho más, con muchas más garantías. Y adicionalmente a esto, las mesas técnicas que siempre se desarrollan previos al feriado con la finalidad de garantizar la seguridad del visitante, la seguridad en las vías, brindar información en tiempo real respecto del estado vial. Vemos que los efectos climáticos adversos llegan de imprevisto y a veces generan cambios en deslaves, las vías. Entonces, transmitir esa información en tiempo real al viajero en los lugares donde puedan encontrar esa data siempre es importante para que puedan garantizar la seguridad del viaje. Se estima que durante este feriado se desplieguen más de 8,000 policías que puedan brindar también seguridad a los visitantes. Es importante hoy en día. Súper importante. Entonces, yo creo que es este conjunto de cosas lo que al final del día van a permitir que esta fecha del feriado, que estas fechas de feriado, el sector turístico tenga unos números mucho más alentadores en cuanto a la reactivación. ¿Qué expectativas tienen para este feriado en comparación con el del 2023? El año pasado la venta del sector turístico fue de alrededor de $78 millones, uno de los feriados más importantes, viene después del feriado de Carnaval. Y la expectativa es que podamos llegar a esos números. Sí, efectivamente, este año hemos visto una reducción en la visitación, en los arribos internacionales. Por eso tal vez no diríamos superaremos los números, pero el objetivo es que podamos alcanzar al mismo nivel de ventas del año pasado. Uno de los problemas, ya que usted habla de la gente que nos viene a visitar de otros países, es el turismo local, que es tan importante promocionar, porque en realidad muchas veces la gente prefiere salir que hacer turismo aquí en nuestro propio país. ¿Se ha tomado en cuenta, por ejemplo, el alto costo de los pasajes internos? Porque a veces resulta absurdo que sale más barato prácticamente irse a otro país que estar
dentro de nuestro país y hacer turismo interno. Yo creo que es un freno grave. Usted ve, por ejemplo, en Europa, en España, por ejemplo, los vuelos internos son costos bajísimos. Y en cambio aquí tenemos unos costos que de verdad no lo podemos creer. O sea, son costos extremadamente altos. ¿Se puede hacer algo con esto? Yo creo que hay dos medidas que se han implementado. Hay dos caminos, en realidad. La primera es la responsabilidad que está a cargo del gobierno, por ejemplo, y lo que hemos hecho como ministerio y de hecho como gobierno, recalcular las tasas de Codelta y potencia turística. Hace un poco más de un año se cobraban $50 por pasaje aéreo internacional. No importa de dónde sea, esa era la tasa fija. Ahora se cambia un nuevo método de 5% sobre el valor de la tarifa. Eso automáticamente reduce sustancialmente el valor de la tarifa. Si antes costaba la tarifa $100, se le calculaba $50 directamente. Ahora se calcula el 5%, entonces la tasa es de $5, lo que hay una reducción de casi el 90% en cuanto al valor de las tasas. Lo segundo fue firmar un conjunto de convenios de cielos abiertos que permitan al Ecuador tener más aerolíneas, porque mientras más competencia en el mercado, se vuelven mejor los precios. Y el tercero, que son unas reformas que hicimos en la última ley que se aprobó en el mes de marzo, que es reducir exonerarles del pago del impuesto a la salida de divisas a las aerolíneas, muy importante para abaratar unos costos directos. Y segundo, reducir mediante 5 años un recargo que existía al galón de combustible. Era uno de los impuestos inéditos que solo el Ecuador tenía en los países de la región. Se cobraba un 5% de recargo al valor de combustible para aeronaves. Ahora se está reduciendo el 1%. Este conjunto de actividades ya están hechas por parte del gobierno. Ahora nos toca dar el segundo paso, que es el segundo camino, que son los costos de las tarifas de los servicios aeroportuarios con los aeropuertos. Son convenios ya acordados entre las aerolíneas y entre los aeropuertos y los municipios, y que tienen unos valores que comparativamente en la región son altos. Ahora, los aeropuertos de Ecuador tienen los mejores servicios de Latinoamérica y han recibido muchos reconocimientos en cuanto a eso. Sin embargo, creo que ahí también hay un camino para poder mejorar. Pero los ecuatorianos podemos confiar en que en un futuro vamos a poder volar a distintas partes del país con costos asequibles, entonces. Sí, el camino está trazado para eso. Justamente las medidas, por ejemplo, de aquí en 4 años vamos a ver que el recargo del 5% a los combustibles se va a eliminar. Aparte de eso ya no hay el ISD, el recálculo de las tasas de Codelta y potencia turística baja al 5% y el convenio de cielos abiertos. Entonces se genera un camino promisorio para reducir los costos, pero aún hay partes que hay que encargarnos con los gobiernos descentralizados que inciden justamente la competencia. Sin embargo, también es importante mencionar que los pasajes aéreos durante estos días de feriado nacionales tienen la reducción del 8%. Del 15 al 8%. Entonces, es un buen momento también para planificar con antelación nuestros viajes, para comprar pasajes a Manta, Cuenca, Guayaquil y aprovechar estos destinos. En este feriado, visitar cerca, en los siguientes, empezar a viajar un poco más por nuestro país. Bueno, muchísimo por hacer en el ámbito local para impulsar pues el turismo dentro de nuestro país. Esperamos tener siempre el apoyo del gobierno para que esto sea una realidad. Gracias nuevamente al ingeniero Carlos Tapia, subsecretario de Competitividad y Fomento del Ministerio de Turismo. Ya lo invitaremos para que revisemos pues las cifras de lo que dejó este feriado. Y solo quiero aprovechar el espacio para hacer una gentil invitación a todos los que nos escuchan. El turismo ahora necesita mucho más de nosotros. Ahora es cuando nos necesitan. Y yo creo que debemos aprovechar ahora ya estos 5 días de feriado para recorrer esos destinos maravillosos que tiene nuestro país, maravillarnos de la gastronomía, pero lo más importante, de nuestra gente que siempre es cálida. Así que una cordial invitación a todo el país a visitar nuestro destino maravilloso, Ecuador, y pues ayudar a reactivar esta industria tan vital para la economía. Muchas gracias. Que así sea. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Usted está escuchando Notimundo.